Bueno, para comenzar este video me gustaría saludar a mi tutora de materia de Derecho Constitucional 1, la licenciada Lisbeth Yael Palenque. En esta oportunidad quiero hablar sobre las reformas constitucionales bolivianas, que en total son 19 reformas constitucionales que hubo a lo largo del lapso de tiempo del 1826 al 2009. Me gustaría hablar de la primera, la cual fue la Constitución del 1826, que fue organizada fue organizada por el libertador Simón Bolívar y aprobada en el gobierno del entonces presidente Antonio José de Sucre. La promulgación fue a cargo de la Asamblea el 19 de noviembre de 1826. La necesidad de esta constitución fue que en la República Boliviana de aquel entonces no había un ordenamiento jurídico, así que por eso fue creada esta primera constitución. La forma de gobierno que se manejaba era popular representativa. Su organización territorial estaba compuesta en provincias, departamentos y cantones. Era reconocida como la única religión a la Iglesia Católica Apostólica. 157 artículos divididos en 10 títulos conformaban cuya constitución. La segunda constitución o la segunda reforma constitucional fue en 1831, promulgada por el entonces presidente Mario Andrés de Santa Cruz. Reforma necesaria para la implementación de Tarija y la provincia del Litoral a la división territorial. Me cabe recalcar acá que fue la primera constitución netamente boliviana en su totalidad, ya que la anterior fue una copia de la Constitución española. La forma de gobierno que se manejaba seguía siendo republicana, popular y representativa. Su organización territorial estaba compuesta en provincias, en departamentos y en cantones. Esta constitución contenía 165 artículos compuestos por 10 títulos y un título último referente a las garantías. La tercera constitución fue creada reformada en 1834, también promulgada por Mario Andrés de Santa Cruz. No hace cambios trascendentales, pero hace las reformas por la necesidad de ratificar la soberanía boliviana en ese entonces. Implementa la reunión anual cada 6 de agosto del Congreso Bicameral. Esta constitución estaba compuesta por secciones hasta la 25ª. La cuarta reforma a nuestra constitución política boliviana fue en 1839, promulgada por José Miguel de Velasco, presidente provisorio de la República. Reforma necesaria, ¿no?, para regir más a la constitución política del Estado, o bueno, en ese entonces era República. Se vuelve a reafirmar el modelo del Congreso Constituyente que tenía Simón Bolívar y establece una proyección y posición contraria al proyecto de confederación, pero boliviana, que propugnó e incentivó el mariscal Andrés de Santa Cruz en octubre de 1836. Se adopta el término distrito para la división territorial. La forma de gobierno sigue siendo popular y representativa. Esta constitución estaba compuesta por 25 secciones y 167 artículos. La quinta constitución fue en 1843. Fue aprobada por el presidente José Vallivian. La organización territorial y forma de gobierno seguía siendo la misma republicana. Está compuesta por secciones hasta la 22ª, compuesta con 103 artículos y una disposición transitoria. La sexta constitución fue dada en 1851, promulgada por el entonces presidente Manuel Isidoro Belzu en 1851. Una reforma muy necesaria para establecer que la enseñanza era libre, solo sujeto a las condiciones de capacidad y moralidad. Hasta ese año la educación no era para cualquier persona. Este año se modifica por tercera y última vez la bandera boliviana, algo muy importante para resaltar de esta reforma constitucional. ¿Cuál es la bandera que conocemos ahora? Rojo, amarillo y verde. Esta constitución está compuesta por 103 artículos y una disposición transitoria. Séptima constitución del 1861, aprobada en el gobierno de José María Hacha Valiente, reforma surgida por la necesidad de anular la pena de muerte, con excepciones en casos de asesinato, parricidio y traición a la patria. Hasta el año 1861, la pena de muerte era legal en Bolivia. La forma de gobierno de la República
era federalista y representativa como en las anteriores. La Constitución estaba compuesta por 13 secciones y 88 artículos. La octava Constitución del 1868 fue aprobada en el gobierno de Mariano Melgarejo en el mismo año. El periodo presidencial ahora era de 4 años, y algo muy interesante es que podía ser reelecto sin esperar ningún tipo de intervalo. Esta Constitución contenía secciones hasta la 16ª y 96 artículos y 2 artículos transitorios. La novena Constitución del 1871 fue aprobada durante el gobierno de Agustín Morales Hernández en octubre de ese mismo año. Se seguía manteniendo el mismo tipo de organizaciones. Se adoptó el término de República Democrática para la República. Necesidad de esta reforma era para extinguir la esclavitud en el territorio boliviano y abolida la pena de muerte nuevamente. Constitución que contiene 10 secciones y 105 artículos y un artículo transitorio. La 10ª Constitución o la 10ª Reforma Constitucional de nuestro país fue en 1878. Fue promulgada y aprobada durante la presidencia de Hilarión Dassán. Tenía la misma organización territorial y la misma forma de gobierno, solo que adopta nuevos términos, como decir Bolivia libre e independiente, constituida en república unitaria. Adopta para su forma de gobierno la democrática representativa. Era reforma necesaria para suprimir el Consejo del Estado y fijar los alcances del régimen municipal, con las instalaciones de consejos en capitales de departamentos y provincias. Esta Constitución estaba conformada por 10 secciones y 138 artículos y 2 artículos transitorios. Onceava Constitución del 1888. Esta Constitución política boliviana fue aprobada durante el gobierno de Narciso Campero en octubre del 1888. Una principalidad que tenía esta Constitución y la necesidad de reforma era que tenía la religión oficial del país como la católica apostólica, pero permitía que cada persona se represente con su propia religión y el ejercicio público de otro culto. Se incorporan 2 cámaras en el legislativo, las cuales son diputados y senadores, las cuales conocemos y siguen vigentes hasta el día de hoy. Su contenido era de 16 secciones y 139 artículos, y 5 artículos transitorios. Pasamos a la 12ª reforma constitucional que hubo en nuestra nación, la cual fue en el año 1938, aprobada durante el gobierno de Germán Bush en octubre del mismo año. La razón para esta reforma, y una de las cosas más interesantes que tuvo, fue que se reivindica el dominio originario del Estado sobre todas las sustancias del reino mineral, las tierras baldías con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico. Esta Constitución estaba compuesta por secciones que eran 21 y 180 artículos. La 13ª reforma constitucional que tuvimos fue dada en 1945 y fue aprobada durante el gobierno de Gualberto Villarroel en noviembre del mismo año. Se seguía manteniendo el mismo modelo de organización, donde se empieza a adoptar el término de municipio en la organización territorial y se deja de un lado los cantones. Razón de esta reforma nace a la formación de municipalidades. Se reconoce el derecho de elección y elegibilidad a la mujer boliviana. Aquí también fue otra de las razones por la cual se reformó la constitución política, porque la mujer aquí empieza a tener voto, igual que los campesinos. La constitución esta estaba compuesta por 21 secciones y 180 artículos. La constitución del 1947, la cual fue la reforma número 14, aprobada durante el gobierno de Enrique Herzog Garayzábal en noviembre de 1947. Se siguen manteniendo los mismos modelos de organizaciones que había hasta ese entonces. Se sigue manteniendo el voto a las mujeres en las elecciones municipales, también el de los campesinos. Solo que reduce el mandato de la presidenta a 4 años, ya que en todas estas reformas constitucionales iba variando 8, 4 cada vez y se los reduce a 4 nuevamente.
Constitución, compuesta por 21 secciones y 183 artículos. La 15ª reforma constitucional que tuvimos fue dada y tuvo lugar en el año 1961. Constitución reformada por el Congreso Nacional Extraordinario el 31 de julio y promulgada por el presidente Víctor Paz Estenssoro el 6 de agosto. Acá algo muy importante y muy resaltante es que es la primera vez que el Congreso sanciona una Carta Magna. Se mantienen los modelos de organización que había. Pasaron muchas cosas interesantes e importantes para la historia boliviana en esta reforma constitucional. Pero era muy necesaria por las mismas cosas que se incorporan, como ser que se incorporó las medidas emergentes de la Revolución del 1952 o la nacionalización de las minas, el sufragio universal, la reforma agraria, la reforma educativa y el régimen de seguridad social. Así que esta constitución era muy necesaria por las mismas razones. Constitución compuesta por 14 secciones y 219 artículos. La reforma constitucional número 16 tuvo lugar en el año 1967, durante el gobierno del general René Barrientos. La necesidad de esta reforma es que se prohíbe que las funciones del poder público, la cual eran legislativo, ejecutivo y judicial, sean unidos en un solo mismo órgano. Aquí fueron divididos los tres. Esta constitución estaba compuesta por 4 partes y 235 artículos. La reforma constitucional número 17 fue en el 1995, constitución aprobada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada en agosto del mismo año. Se sigue manteniendo los mismos modelos de organización, solo que se adoptan los términos multiétnico y pluricultural. Algo muy resaltante y la razón por la cual se da lugar a esta reforma es que se establece el carácter multiétnico y pluricultural en una república unitaria. Adopta para su gobierno la forma democrática representativa fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. Esta constitución estaba compuesta por títulos y capítulos y contenía 235 artículos. La penúltima constitución fue el 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa. Se mantienen los modelos de organización de la constitución pasada, solo que esta nueva reforma constitucional plantea cosas muy interesantes e importantes como ser una innovadora forma de que el pueblo delibera a través de 3 mecanismos que impulsaron la democracia participativa: la Asamblea Constitucional, el referendo y la iniciativa legislativa ciudadana, cosas muy importantes que siguen vigentes en la constitución actual. También podemos observar que se dispuso el fin del monopolio de los partidos políticos para hacer mecanismos únicos de postulación de candidatos con la incorporación de las agrupaciones ciudadanas y de los pueblos indígenas en las contiendas electorales. Una de las necesidades de esta reforma fue cuya razón. Esta constitución estaba conformada por títulos, capítulos y 234 artículos. Última reforma constitucional, la cual fue la número 19, y también la última conocida hasta la fecha, que se realizó el 2009. Constitución aprobada y promulgada en el gobierno del expresidente Juan Evo Morales Ayma en febrero del 2009. La forma de gobierno pasa a ser de un Estado federalista a un Estado socialista. Pasamos de república a ser un Estado. Y la organización territorial se sumó a los territorios indígenas. Una principalidad de esta reforma y una necesidad también es que se establece un Estado democrático intercultural descentralizado y con autonomías. Se reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y a las 36 comunidades. Reformas necesarias para reconocer la soberanía de los pueblos indígenas. Cabe recalcar que aquí el Estado queda independiente de la religión y se separa por completo de esto. Hasta entonces se considera a Bolivia con la religión católica apostólica. Se constituye el cuarto poder, cual es el órgano electoral. También se prevé que los recursos naturales son de propiedad y de dominio directo e indivisible del Estado.
Esta constitución está propuesta por títulos, por capítulos y 411 artículos. Estas fueron las 19 reformas constitucionales que tuvo nuestro país, que sufrió, mejor dicho, 19 reformas constitucionales, ya sean para bien o para mal, que yo creo más que todo apoyo para el avance, para el progreso de nuestro país, con todos los efectos. Y eso es todo lo que tenía para decir en este video. Espero que les haya gustado y muchas gracias.